La firma encuestadora Gallup publicó en esta semana unos resultados de su encuesta, yo diría una primera encuesta de cara al 28. La Gallup, recordemos, es una de las encuestadoras que cuenta con mayor prestigio en la sociedad dominicana, una de las encuestadoras con más credibilidad. Generalmente la gente cree en los resultados de la misma y eso hace que nosotros le prestemos atención a estos resultados. Claro, las encuestas, como todos ustedes saben, reflejan una situación coyuntural, la situación de un momento determinado. Sin embargo... Y muchas veces también son influidas por quien la financia también. También son influidas por quien la financia. Pero, obviamente, esos resultados permiten hacer pronósticos, marcar tendencias y modelar en alguna medida comportamientos del electorado. Luis Felipe y Radamés, que saben más que yo de encuestas, van a comentar esto. Bueno, lo primero que hay que establecer es que la encuesta Gallup no se publicó. Lo que se publicó fue el análisis del editor de Diario Libre sobre la encuesta. Pero la encuesta como tal no salió publicada íntegramente, sino la interpretación del medio que pagó la encuesta en torno a los resultados de esa encuesta. Pero bien, mirando los análisis que hizo el editor Aníbal de Castro del periódico Diario Libre sobre esa encuesta Gallup, nosotros tenemos que decir algunas cosas que son importantes. Primero, ahí se demostró clara y evidentemente que hay un desencanto generalizado, casi generalizado, en torno a la política y a los partidos políticos. Y es obvio que sea así, pues faltan 2 años para las elecciones, ¿verdad? Esta primera entrega, que se supone Gallup comenzará a publicar cada cierto tiempo, de manera continua, en ese mismo periódico, resultados electorales, esta es la primera entrega. Veremos a ver qué más nos trae el barco después, pero en esta primera entrega hay un desencanto muy pronunciado de la ciudadanía, hay un cansancio en torno a los partidos políticos. El elemento a destacar número 2 es la preeminencia de personas que tienen en el imaginario político nacional, tienen una conducta antipolítica en su propaganda. Los personajes más destacados, por vía de consecuencia, en el marco de esa encuesta son David Collado y Omar Fernández. Son gente que descansan, 2 personas que descansan su proselitismo en base a la antipolítica. Usted no lo ve a ellos opinando sobre política, incluso ni se identifican con la sigla de su propio partido. Por ejemplo, usted nunca ha visto a David Collado al lado de la sigla del partido al cual él dice representar como candidato en las próximas elecciones. Dice pertenecer, pero no hace ningún esfuerzo por relacionarse con ese partido. Contrario a lo que pasaba antes, que todo el mundo, cuando existía el viejo PRD, todo el mundo quería retratarse con el gallo prendido. Resulta que ahora, fíjese cómo hay una variación de la política. Entonces, la campaña política de Omar y la campaña política de David Collado se parecen mucho porque no toman temas como referencia. Temas sustantivos. No temas sustantivos y que o no opinan de nada o si opinan es por arribita. Cuestión que no busque conflicto. Otro elemento a destacar en esa encuesta es el ascenso del PLD. Y según esa encuesta Gallup, entre la Fuerza del Pueblo y el PLD hay un empate. Hay un empate. Increíble. 19%. Eso significa que si tomamos como referencia las elecciones
de hace 2 años, la Fuerza del Pueblo, que sacó 28%, bajó a 17%, y el PLD, que sacó un 10% en las presidenciales, porque hay que destacar, porque la gente dice que sacó un 10% en las presidenciales, pero en la municipal sacó alrededor de un 16%, el PLD. O sea, que ese voto PLDista todavía anda averiguando, anda sin rumbo, para no saber por dónde toma. Incluso cuando la misma encuesta le pregunta a lo interno del PLD cuál es su candidato, aunque sale Gonzalo arriba, hay más de 20% de los PLDistas que no saben por quién votar todavía. Increíblemente. Entonces, resulta y viene a ser que ese es un dato de esa encuesta. Otro dato que parecería contradictorio, pero que se explica por una serie de factores de carácter cultural de la República Dominicana, es el hecho de que la gente dice, 62% establece que nosotros económicamente no estamos bien, sino que vamos muy mal. Sin embargo, el presidente del gobierno que preside Luis Abinader, la figura de Luis Abinader, está por encima del 50% en materia de aceptabilidad. La gente entiende... 52%. 52%. La gente entiende... Y un grupo regular. Sí. Llega a 60 y algo, ¿no? Es decir, con lo regular casi llega a 70. Sí. Entonces, parecería una contradicción, pero no lo es. Si tú tomas en consideración otras encuestas en otro periodo, más o menos es parecido. Yo muchas veces en este programa, en años pasados, he insistido en que costo de la vida no es sinónimo de voto opositor. Tú recuerdas que yo he repetido muchas veces. Porque sobre todo, Leonel Fernández insiste mucho en eso, en el costo de la vida, en la canasta. La gente no solamente vota porque vaya al supermercado y los precios suban. Y es evidente que han subido, ya está el informe del Banco Central. Más del 5% la inflación. Sí, ya está en más del 5%, y fundamentalmente por los factores externos, los factores que está creando la guerra del Medio Oriente. Estados Unidos y Israel contra Irán, que ha subido en el mundo, también en Estados Unidos la inflación ha subido. Sí. Mira, las encuestas, Galo es una de las firmas encuestadoras más creíbles, sin embargo esta yo siento, no sé, como que tengo la sensación de como que la Galo se ha salido un poco. ¿Está sesgada esta? Sí, me luce sesgada porque... me luce más una encuesta de posicionamiento que busca fortalecer el posicionamiento de un determinado precandidato del PRM, David Collado. Recordemos que el dueño del periódico Diario Libre de Punta Cana es uno de los principales promotores de David Collado. De manera, incluso no solo en los datos que da, sino la crónica que hace el periódico y las conclusiones que hace el periódico. Ahí se llegan a conclusiones increíbles, inauditas. Yo no había visto nunca una manipulación tan burda como eso de decir que la popularidad del presidente Luis Abinader tiene que ver por la gestión en turismo. Sí. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí. La popularidad de Luis Abinader está condicionada a turismo. Sí. Recordemos que Luis Abinader a eso era que se dedicaba, al negocio turístico. De manera que Luis Abinader sabe más de turismo que David Collado, posiblemente. David Collado debe haber aprendido en el cargo, pero Luis Abinader antes de ser presidente se dedicaba a esos negocios. Tenía hoteles y se dedicaba al negocio turístico. Entonces, ¿qué dice esa encuesta? Un declive del PRM y una cierta aumento del PLD, pero no un aumento de la fuerza del pueblo. Me llama la atención. ¿Y qué dice de los otros precandidatos del PRM? Bueno, lo pone muy distante. Sí, ahí en segundo lugar está Carolina. Yo tengo informes de otras encuestas de que esa distancia no existe en la realidad. Bueno. Yo creo que exagera
La distancia, tengo informe. Entre David y Carolina, por Sí, ejemplo. no, David y los demás. Creo que hay un esfuerzo también de esa encuesta de establecer una distancia. Pero esa no es la de la Galo, ¿no? No, esa no es la encuesta Galo, Joel, esa no es la encuesta Galo. Pero ahí dice Galo arriba. Sí, pero pero parece que no es. Pero no es la actual, Eso es porque la Galo lo que presenta es 30, 31% Sí, para sí, el PRM, un 19% para el PLD, un 19% para... Así es. Y naturalmente, como tú señalas, Luis Felipe, vamos a decir, la desafección electoral, es decir, los escépticos, los que cada día están en una línea más atencionista, esos son los que... Esa es. Eso, Ahí está. sí, esos son los que evidentemente, los que dicen que ninguno, esos son la mayoría, ¿verdad? ¿20 cuánto por ciento? ¿Ninguno? Exactamente, En segundo lugar está ninguno. está ninguno. Sí. De manera, y eso, mi Recuerden hipótesis es que el abstencionismo se va a incrementar. Acuerden la abstención de las elecciones pasadas, 48%. A menos que no haya un cambio, yo pienso que para las próximas elecciones, porque el sistema de partidos no está haciendo nada para que el electorado se entusiasme de ir a votar. Yo estuve en la conferencia de Sobato, aquí pusimos hace 2 semanas, la parte final de la conferencia de Sobato, donde él decía que había que obligar, que debía ser obligatorio el voto, y yo me opuse, le dije que creía que eso no era correcto. La gente tiene derecho a expresar su desafección también, yendo o no a votar. Es un derecho que la gente tiene, ¿verdad? De manera que yo pienso que esa es una encuesta de posicionamiento para fortalecer el posicionamiento de un candidato del PRM. Ese es el objetivo fundamental. Obviamente, esta encuesta no te dice nada con relación a las elecciones, porque faltan 2 años para las elecciones. Es decir, tú no puedes pronosticar lo que puede pasar dentro de las elecciones. Yo digo que conforme van los acontecimientos, aquí habrá escenarios inéditos de la política dominicana de cara al 28. O sea que todavía falta mucho por hablar. Todavía falta mucho. O sea que nadie puede cantar victoria. No, nada, nadie. No hay nada definido ni internamente en los partidos políticos y mucho menos externamente con relación a las elecciones nacionales. Eso sí. Aunque esa encuesta pretende darle una seguridad electoral a un determinado precandidato. Eso es parte de la medianía de esa encuesta. Vamos, jóvenes, Hay que decir antes de la pausa que el sistema político dominicano, sobre todo el subsistema electoral, tendrá que poner mucho empeño para ver cómo estimula e incentiva a la gente para que vaya a votar, porque no hay ánimo de ir a votar. Muy bien. En mucha gente. Sí, vamos a la pausa y venimos con la visita de Donald Trump a China.